Y la idea es ir construyendo un mapa, cosa de que cuando vamos avanzando en este curso, no tratemos de buscar la experiencia afuera, sino que vamos viendo que nosotros también muchas veces fuimos víctimas de estas injusticias laborales, que sin duda, si recorremos más tiempo atrás, era era como más esclavizante, digamos. Teníamos experiencia de los 80 y finalmente terminamos con Lorena en el 97, que igual entró a los 17 años, que es una edad aceptable y digamos que se puede trabajar, digamos, legalmente, ¿cierto? Ahora, claro, no le impusieron, también están fuera de los marcos legales, pero sí pudimos hacer un recorrido histórico de alguna manera del Chile, que parte del año, en los años 80 principalmente, con su experiencia. Y hay un dato curioso en los 80, que siempre dicen que la economía creció mucho y durante el periodo del 73 al 89, la economía todos los años creció un máximo de 2,9%, y ese crecimiento nunca fue tan bajo ni 17 años antes del 73, ni de 17 años después del 73. Entonces, a veces cuando nos tratan de decir que el modelo que de progreso nació en los 80, del 73 al 89, los datos arrojan cosas distintas. Sumado a una alta tasa de desempleo, a una alta tasa de pobreza, y desde ahí nacen las instituciones como FOSI, Senda, CENSE, digamos, que tratan de luchar contra este fenómeno avanzado de la pobreza. Por lo tanto, el modelo aparte que vivimos hoy, yo creo que desde el 90 en adelante, ¿ya? Esto lo comunico sin ningún tipo de sesgo político, solamente con el fin de analizar un poco la historia y quizás por qué se dan este tipo de fenómenos donde se trabajaban los niños, porque había muchas necesidades, etc. ¿Ya? Bueno, y como veíamos también, pensamos muchas veces que este tipo de fenómenos está erradicado en la sociedad, pero finalmente quizás no observamos lo suficiente y lo podemos palpar día a día, ¿ya? Bueno, y aquí sale un poco el diagnóstico sobre el trabajo infantil, que dice, según la Organización del Trabajo Internacional del Trabajo, se refiere a todo tipo de actividad que pone en riesgo la salud e integridad física y moral de los niños, niñas, niños y adolescentes, NNA, ¿ya? No obstante, todas estas tareas realizadas por los NNA deben calificarse como trabajo infantil, debido a que la participación de estos en trabajos o actividades que no atenten contra su salud y su desarrollo personal, y que por el contrario contribuyen a formar responsabilidad y que no interfieren en su escolarización, se considera positiva, ¿ya? Lo que básicamente dice este texto es que hay dos tipos de trabajo. Hay unos que le hacen daños a los niños y por otro lado, eh, hay ciertas labores que uno les puede dar en el hogar, digamos, como de manera de cooperación, ¿cierto? Que hagan el aseo, que limpien su pieza, quizás. Eh, en este contexto, el curso no apunta a ese tipo de actividades que podría uno llamarlo como trabajo infantil, ¿ya? Sí distinto, por ejemplo, si es labor doméstica, si es que el niño está, por decirlo de algún modo, responsabilizado del hogar de la casa, del cuidado de su hermano, eso también, de alguna manera, entraría en una categoría como de la dueña de casa, también que es como un trabajo no remunerado, ¿ya? Y por lo tanto, claro, también tendría algunos lineamientos como de explotación dentro de la familia, etcétera. O emprendimientos que muchas veces pueden ser de comida y el papá tiene al hijo para ir a dejar el pedido, no sé, a las motos para que la vayan a repartir. Que pareciera que no es un trabajo, pero en definitiva sí es un trabajo porque no va a repartir 5 o 3 comidas al día, va a repartir durante todo el día comida y van a llegar motos, 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 y el niño va a bajar a dejar el alimento, y eso ya es un trabajo que puede sobrepasar las 6 horas, las 10 horas, las 12 horas de noche, ¿ya? Bueno, y a nivel mundial existen, estos son datos de antes pandemia, que son de entre el 2017 y 2018, por lo tanto yo considero que después de la pandemia esta cifra no hay estudio aún, yo traté de buscar actualizados, y yo creo que esta cifra por lo menos se ha duplicado o triplicado, ¿ya? Sobre todo en los países con mayor necesidad. Y nos dice que en el mundo hay 218 millones de niños y niñas y adolescentes entre 5 y 17 años
que están ocupados en producción económica. Dice que de los cuales 152 millones son víctimas de trabajo infantil. De esta cifra, 73 millones se encuentran en situación de trabajo infantil peligroso. ¿Ya? Hay dos categorías de trabajo infantil, en el fondo, que lo vamos a ver más adelante, que es trabajo peligroso, trabajo infantil peligroso, y trabajo infantil intolerable, ¿ya? Que tiene una relación con trabajos de esclavitud, de prostitución infantil, pornografía, etc. ¿Ya? Esos son tipos de trabajo infantil intolerables. De los 152 millones de niños y niñas adolescentes en situación de trabajo infantil, tienen entre 5 y 11 años. ¿Ya? El 48%, entre 12 y 14 años, llegan a estar en el 28%, y entre 15 y 17 años están en el 24%. ¿Ya? Es interesante este análisis porque nos dice que de los 152 millones de niños que están trabajando, nos dice que su edad promedio es de 5 y 11 años. ¿Ya? Si lo comparamos con la edad legal, que son entre 15 y 17, que solamente son el 24%, en este rango etario de 5 y 11 años, que son el 48%, es altísima la cantidad de niños que están trabajando a nivel mundial. ¿Ya? Nosotros en Chile, por suerte, hemos erradicado un poco este fenómeno durante los últimos 10 años con mayor fuerza, yo creo. Hace 10, 6 años atrás aún veía a los niños en los bares regalando flores, calendarios, distintas actividades, y las mamás estaban afuera esperando, qué sé yo. Eso se ha logrado erradicar un poco. Y ahora nuevamente con la pandemia ha vuelto el fenómeno, pero ha vuelto también de la mano de los fenómenos de migración, que después vamos a estar revisando. ¿Ya? Y no digamos porque los migrantes vayan a tener una irresponsabilidad con su hijo, en su mayoría es porque muchas estaban en situaciones ilegales, perdieron su trabajo, y familias completas quedaron en la calle. ¿Ya? Yo creo que es la gran mayoría la situación que podemos ver en la Alameda o en distintas partes de Santiago y la zona central en general. Bueno, y dice que 88 millones de niños y adolescentes, 58 y 64 millones de niñas y adolescentes son, o sea, en el fondo hay más mujeres trabajando que niñas. ¿Ya? Y asimismo nos menciona que la distribución de la población en situación de trabajo infantil a nivel mundial, en términos absolutos, nos dice que su mayor concentración se encuentra en África, con 62 millones, en Asia Pacífico, perdón, en África con 72 millones, en África Pacífico con 62 millones, 10,7 millones en las Américas, y 1,1 millón en los Estados Árabes, y 5,5 millones en Europa y Asia Central. ¿Ya? O sea, siguen siendo realidades súper cotidianas que la podemos encontrar día a día, y uno piensa que lo habla desde la época de los 80, de los 90, pero basta darse una vuelta en algunas partes quizá y vamos a encontrar este tipo de realidades. Bueno, y como mencionaba también el compañero de sus primeros trabajos, este fenómeno tiene una presencia importante en el sector de la agricultura con un 71%, ¿ya? En el sector de servicios con el 17%, y en el sector industrial particularmente minería con un 12%. ¿Ya? Si nos llevamos a la escala entre trabajos peligrosos, claramente todos estos sectores donde trabajan los niños son trabajos calificados de peligrosos. ¿Ya? En minería, no me imagino un niño de 12 años, 13 años, metiéndose a un pique. O sea, no me cabe duda que debe existir en el norte por lo menos el peligro que deben correr. ¿Ya? Y en agricultura, que es lo más común y que también, según lo que he podido investigar en el último tiempo, es donde también hay menos fiscalización por parte de las autoridades. Y por eso podemos encontrar menores de edad trabajando, como se dice vulgarmente, bajo cuerda, ¿ya? Y sin los elementos, los EPP necesarios, digamos, los elementos de protección personal necesarios para evitar este tema que decía el compañero del sol. Su mayor recuerdo era el sol, ¿cierto? Porque claramente era casi sin EPP una tortura trabajar a altas horas bajo la luz solar, ¿ya?
Como estábamos viendo, el panorama a nivel mundial, los niños que trabajan es altísimo, ¿ya? Pero además dice que hay un número desconocido de niños y niñas adolescentes que son víctimas de las peores formas de trabajo infantil, ¿ya? Las peores formas de trabajo infantil se refiere a las formas intolerables que yo le hablaba antes, ¿ya? Que atraviesan situaciones análogas a la esclavitud, incluía la trata, el ser víctima de explotación sexual, comercial, o ser utilizados para la realización de otras actividades ilícitas, ¿ya? En lo personal, conozco la realidad de cerca de la explotación sexual, porque pareciera que en Chile no existe, pero es más común de lo que uno cree. Por trabajar en una ONG tuve que hacer una investigación durante unos meses con estos niños. Bueno, y fue en el periodo que salió el caso Espiña, no sé si se acuerdan. Yo el otro día también lo comentaba, que en el fondo es tanta la negación de la sociedad de este fenómeno, que el caso Espiña terminan encerrando al dueño de la casa, pero los asistentes que los niños identificaban que iban a las fiestas de Espiña nunca tuvieron cárcel. Dentro de ellos, uno que murió hace poco, que era Jovino Novoa, ¿ya? Y en donde varios niños lo reconocían como el tío que estaba en las fiestas con Espiña, ¿ya? Finalmente ese caso lo terminaron bajando diciendo que era una acción política para enlodar la imagen de este político, ¿ya? Entonces, también existen, y una cosa que existe y no la queremos ver, y otra es volver un tabú ciertas acciones terribles que suceden con la infancia hoy en día en Chile. Y no solamente, mira, hay dos cosas terribles que suceden en Chile con la explotación sexual. El último tiempo lo podemos ver en que hay antecedentes que existe explotación sexual en el Sename, que se supone que es una institución que debe velar por los derechos de los niños, ¿ya? Y obviamente dentro de esos derechos no tener ningún tipo de trabajo ni de intolerable ni peligroso, ¿verdad? Pero así se daba en el seno de la institución que cuida los derechos de los niños. Y por otro lado, en esta misma investigación que les contaba del caso Espiña, estos niños trabajaban en el sector de Las Condes, Vitacura, la ladera del río Mapocho, pero hacia Providencia, ¿ya? Y cuando uno indagaba dentro de la investigación por qué trabajaban ahí, y ellos decían que porque si venían a la estación central, a la población, no tenían clientes. Básicamente sus clientes estaban en el barrio alto, ¿ya? Entonces, esa doble moral que existe y el tabú que hay detrás de ello hace que muchas veces estos tipos de problemas no sean públicos, ¿ya? Ya sea por influencia de poder, ¿ya? Por ese 5% que quizás es dueño de los medios de comunicación o amigo del medio de comunicación. Siempre son situaciones, porque también, no sé, pues imagino que un multimillonario que tenga niños trabajando es complejo, ¿cierto? Y yo parece que me recuerdo perfectamente la problemática que surgió de lo que contaba el compañero ahí de los niños que recogían pelota, que también en ese momento la prensa y las personas que están en la televisión decían, oye, pero si los niños trabajan, tienen su sueldo y se vienen del colegio, ¿cierto? Y defendían la situación, pero eran niños que estaban ahí ahora a lo mejor recogiendo pelota, y creo que también pasó hace muy poco en las canchas de golf, que también habían niños que se metían incluso a los como pequeños lagos que tienen para... Entonces sigue existiendo. Obviamente quienes les dan trabajo son personas que pertenecen a un grupo de empresarios, pero se siguen visibilizando. Entonces nuestro deber quizás como líderes sindicales o como organizadores o como le quieren llamar, de movimientos, participantes de movimientos, es, si alguna vez identificamos este tipo de cosas, es entregar información a la persona, si es que, por ejemplo, fuera un vecino que está metiendo la pata sin querer, quizás, o derechamente si ve un niño o uno explotado y que es denunciarlo, ¿cierto? La situación. Eso pasa por generar lazos solidarios más que por ser acusete o otro tipo de cosas, ¿cierto? En este contexto, en Chile, los niños que trabajan entre los 5 y los 17 años representan el 6,9% de la población, ¿ya? Es decir, que todos los niños que tienen entre 5 y 17 años trabajan el 6,9%, ¿ya? Que es una cifra bastante baja con respecto a los datos anteriores que vimos a nivel mundial y como a los niveles, por ejemplo, de África
o de Asia. Bueno, y lo que decía también, compañero, ahí, que en Chile está en directa relación con la vulnerabilidad y la pobreza. Casi el 70% del trabajo infantil pertenece al 40% de la población con más bajos ingresos. Ya esto según un estudio del Ministerio del Trabajo y la Organización Internacional del Trabajo IMDS en el 2013. ¿Ya? No creo que esta situación haya cambiado mucho. ¿Ya? Creo que al igual que lo que nos contaba Jorge, está en estrecha, se vincula con la vulnerabilidad y la pobreza. ¿Ya? Porque si un niño, no sé, el mismo ejemplo, si yo estoy parado al sol y tengo 12 años, 8 años, y me quiero ir a la casa porque me duele la cabeza, el momento que yo no lo pueda hacer es ya un trabajo infantil. ¿Ya? Como más, tiene que ver con la explotación, o lo que decía con la compañera, de que en vez de estar jugando, estar sacando carbón, eso tiene que ver con trabajo infantil. ¿Ya? Esta primera etapa trataba de tratar de instalar los conceptos de trabajo doméstico y trabajo infantil, ¿no? Hiciéramos esa pequeña separación, ¿cierto? Bueno, y en Chile, lo que hablábamos también, las distintas zonas que ustedes han mencionado, la zona centro, ¿cierto? La zona sur, bueno, no hemos tocado la zona norte, pero yo la conozco bien de cerca por algunos trabajos de minería que desarrollé. Entonces dice que la macrozona norte, el 5,3% de los niños de los NNA entre 5 y 17 años realiza alguna actividad económica. ¿Ya? Esta es la macrozona que concentra el menor porcentaje de niños ocupados en actividad económica en Chile. Le sigue la macrozona centro, que es el 5,9%, ¿ya? Luego la metropolitana, con un 7,1%. Si se dan cuenta que va subiendo la cantidad de niños que trabajan desde el norte hacia el sur. Le aseguro que si el norte estuviera lleno de campo, también existirían muchos, muchos niños trabajando. ¿Ya? Y finalmente, en la zona sur, que dentro de este rango etario de los niños que trabajan, representan el 10,1%. ¿Ya? Lo cual igual es una cifra alta aún. ¿Ya? Para que se hagan una idea, la macrozona norte se refiere a las regiones de Arica, Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo. La macrozona centro a las de Valparaíso, Higgins, Maula, Biobío. La metropolitana, en cambio, solo incluye la región metropolitana. ¿Ya? No es macrozona centro, no entra dentro de la macrozona centro. Y la macrozona sur, por su parte, considera las regiones de la Araucanía, los lagos, los ríos y el Magallanes. ¿Ya? Por lo tanto, en esa zona es donde más se concentra el trabajo, pero también es lo que le hablaba hace un minuto atrás, desde la construcción sociológica, que tenemos que mirar estos datos, porque en el sur la vida es mucho más difícil también. O sea, un niño tiene que picar leña, hay menos capacidad de trabajo a veces, ¿cierto? Es más sacrificada la Ahí vida, se mucha vive de lluvia. ganadería, po. Exactamente. Es otra la cultura que tienen ellos. Entonces, claro, los niños crecen con la oveja, entonces también para ellos quilar y hacer las actividades del campo es normal, ¿cierto? Y gracias a Dios todavía tienen campo porque en la zona como de la metropolitana hacia el norte no queda nada de eso. Y dentro de este contexto hay datos que se vinculan al problema de la accidentabilidad en el trabajo de estos niños, ¿ya? Y ustedes en este caso, cuando sean testigos y la empresa los derive, no sea la mutual de seguridad, ustedes siempre tienen que estar pendientes de que completen este formulario, el formulario de notificación provisoria inmediata de accidentes laborales ocurrido a menores de 18 años. ¿Ya? Ese va a ser un verificador que va a entrar dentro de las estadísticas de accidentabilidad de la empresa con respecto a si es que tiene menores o no menores. Y ahí se pasa una investigación, por qué sucedió, si tenía los EPP, si no contaba con las medidas de seguridad necesarias, si el ambiente era agreste. ¿Ya? Se puede generar con cadena una serie de situaciones que contribuyen a la protección de los derechos. Bueno, y ahí en este contexto la Dirección del Trabajo desde el año 2013 ha tomado conocimiento de los accidentes laborales que afectan a este grupo de trabajadores. Bueno, y ahí empiezan las contradicciones y entramos a los tipos de contradicciones de las políticas públicas y en donde ustedes como actores sociales, digamos, dentro del mundo laboral, tienen ahí de alguna manera un cierto grado no de responsabilidad, pero compromiso
con este tipo de fenómenos sociales, ¿cierto? Tanto con la explotación en general de los trabajadores, de las condiciones de sus compañeros de trabajo, como con respecto específicamente al tema del trabajo infantil. Bueno, y como veíamos, estos accidentes son del 2013, ¿ya? Y este es un cuadro que entrega la Dirección del Trabajo, y ahí me gustaría que ustedes hicieran la reflexión sobre este cuadro, que si bien es de la Dirección del Trabajo, imagínense si esto representa la realidad de alguna manera, o qué grado de representatividad de la realidad tiene este cuadro, donde nos menciona que por género hay tantos accidentes. El 2013, digamos, el total general, esta es la edad, 13 años, 14 años, 15 años, 16 años. Estamos hablando de niños que trabajan solo de 13 años en adelante, ¿ya? Y nos va diciendo por accidentes por edad, y aquí nos sale el total del año. Entonces serían 10 personas accidentadas dentro del rango etario de los 13 a los 17 años, el año 2013, el 2014, 578, el 2015, 444, 344, 194 y 96. ¿Ya? Y el Está bien cargada la responsabilidad para el lado femenino, ¿no? Como que no me gusta ¿cierto? mucho eso. Pero ustedes le piensan, o sea, ustedes piensan que esto representa la cantidad del total de los accidentes. No, para nada. Yo ¿Ya? creo que está lejos. Eso es lo importante que les mencionaba adelante con respecto a la fiscalización que ustedes tienen en ese rol, digamos, ¿ya? De fijarse en ese formulario, que se haya hecho el proceso de llevar al niño a la mutual, de que primero si hay un niño trabajando que cumpla con todas las condiciones legales para estar ahí, ¿cierto? Que cuente con su elemento de EPP o elementos de protección personal, ¿cierto? Eso es una gran responsabilidad. Mira, yo tenía, bueno, como te dije anteriormente, he trabajado en multitudes de tipos de trabajo y en uno de ellos trabajé en una carnicería, eh, reponiendo toda la mercadería y en algunas ocasiones cortando algunos tipos de carne. Y había un joven que era el que ayudaba a lavar el frigorífico, era menor de edad, él tuvo un accidente dentro del trabajo, pero el patrón lo llevó, pero no como trabajador, porque no le tenía contrato. Prefirió pagarle todo particular, pero que no quedara reflejado que trabajaba para él. Entonces, lo que tú dices, por irregularidades que se esconden en el fondo, Lo bajo cuerda, porque ¿cierto? Lo les que sale caro. siempre, exactamente, porque las vamos a ver las multas y son altísimas. Bueno, ya habíamos hablado un poco de esto, que era el trabajo infantil doméstico, ¿ya? Que hace referencia en general al trabajo realizado por niños menores de 18 años en el sector del trabajo doméstico, con o sin remuneración en hogares de terceros o empleadores, ¿ya? Este concepto puede dividirse en dos subconjuntos, que el primero se refiere al trabajo infantil doméstico en hogares de terceros, hace referencia de manera general al trabajo realizado por niños en el sector del trabajo final, con o sin remuneración en hogares de terceros o empleadores, ¿ya? Y el segundo a las labores domésticas al interior del hogar, que era lo que veníamos hablando hace un rato atrás, ¿cierto? Son consideradas todas aquellas labores que se realizan al interior del hogar, remuneradas o no, que involucran tareas peligrosas para la salud e integridad física y psíquica de los niños, niñas, o aquellas labores que superan las 21 horas semanales que interfieren en su escolaridad, ¿ya? Es un poco lo que hablábamos nosotros al principio, que el trabajo doméstico, si bien podemos entregarle responsabilidades a los niños, no los podemos hacer cargo de las actividades completas del hogar. En este caso, dejar que cuide a hermanos menores de edad, más pequeños que ellos, toda la semana porque los padres trabajan, ¿cierto? Actividades peligrosas como que cocinen, que hagan unos fideos y se pueden quemar ellos o su hermano con el agua hirviendo, ¿cierto? Hay un sinfín de actividades que nos van separando esta línea desde la cooperación del trabajo infantil a nivel doméstico en nuestra casa, con actividades peligrosas que nosotros mismos podamos instalarle a nuestro hijo en el exceso de responsabilidades que le podamos entregar a un menor, ¿ya? Sobre todo, que es donde más enfocan los esfuerzos de la política pública, es la deserción escolar. Si un niño, estas actividades dentro del hogar está interviniendo en su proceso de escolarización, eso es una falta, digamos. Que también no hay una política pública como poder pesquisarla, digamos. No hay alguna... es complejo
Por eso les digo, es como que les van faltando cosas a las políticas públicas y es probable que ni Dios lo quiera, suceda algo terrible con un par de niños que se estén cuidando a sí mismos y no estén yendo al colegio y va a salir una ley porque la ley es reaccionaria, ¿cierto? Y a lo mejor van a haber sistemas de clasificación, de inscripción, los padres a lo mejor deberían de inscribirse en un registro nacional que dejan a sus padres, a sus niños solos, ¿cierto? Cosa que ahí es donde también las diversas instituciones del Estado que trabajan con menores podrían contribuir a insertarlos quizás en after school, que a lo mejor sean subvencionados por el Estado. Hay distintas formas que uno podría inventar, digamos, desde la teoría para poder evitar este tipo de situaciones. ¿Ya? Y ustedes también, como líderes en sus organizaciones, pueden hacer lo mismo, ¿cierto? Cuando vean que una compañera tiene que dejar a su hijo solo horas y sus hijos pequeños se tienen que hacer cargo, tratar de llegar a arreglos quizás con los empleadores, ver la posibilidad de crear un centro comunitario que cuide a los niños, ¿verdad? Contratar un par de profesionales que cuiden a un par de niños, como un jardín infantil, ¿cierto? Dentro de las instalaciones, que es algo súper normal en Europa y en los países desarrollados, y acá es como casi fuera un favor. Creo que hasta los 2 años te pagan, de hecho, como la sala cuna y después ya nada más, ¿cierto? Una obligación del empleador hacerse cargo de los niños de sus empleados. Así que ustedes también trabajar con ese tipo de ideas para evitar este tipo de situaciones. Bueno, y también dice que trabajo doméstico y género está fuertemente cargado hacia las mujeres también. Obviamente, esta idea de que el niñito no barre, que la niñita barre, que la niñita tiene que cocinar, hasta el día de hoy, 2016, las niñas tienen una carga superior sobre los niños con respecto a las labores o las tareas domésticas que se hacen al interior del hogar. ¿Ya? Eso también es para todos, como padres y como madres, decirle a nuestro hijo y a nuestra hija que tienen las mismas capacidades de hacer lo mismo, digamos. Bueno, esto es un poco lo que hablábamos recién, de buscar contribuir de algunas políticas dentro de nuestras instituciones para poder desarrollar o para poder evitar este tipo de problemáticas. Un concepto relevante que no tenemos que olvidar es que se considera como trabajo infantil todas las actividades que ponen en riesgo la salud, integridad física y moral de los NNA. ¿Ya? Este concepto es desarrollado por la Organización Internacional del Trabajo en virtud de lo establecido de los convenios 138 y 182 sobre edad mínima de admisión al empleo y peores formas de trabajo. ¿Ya? Aquí está un poco, esto no lo deben olvidar, que es la pregunta que hemos estado trabajando todo este rato, que hemos estado reflexionando. Cuando mi hijo le estoy haciendo un trabajo infantil, es cuando yo estoy poniendo en riesgo la salud, la integridad física y la moral de las niñas y niños y adolescentes. ¿Ya? Mientras nosotros veamos ese riesgo ante las directrices que le demos a nuestro hijo, estamos de alguna manera vulnerando sus derechos. Entonces la Convención del Niño de las Naciones Unidas es ratificado en Chile en los años 90, para que vean que es un fenómeno, digamos, reciente. Por eso delante les preguntaba también las fechas en las cuales ustedes realizaban esas actividades, porque en los años 80 no se ratificaron, salvo algunos acuerdos económicos, casi ningún tipo de convenio a nivel internacional, ¿ya? Porque para la dictadura todo lo internacional era una amenaza. Por lo tanto, trataban de generar una política pública cerrada con una economía completamente abierta. ¿Ya? Entonces, recién en el año 90, este convenio se ha ratificado por el Estado. ¿Ya? Yo no viví o sea, yo nací en el 78, no viví así a concha la dictadura con mucha conciencia, pasé toda mi infancia, pero ahora que he estudiado durante años el proceso histórico de Chile, el negacionismo y decir que fueron políticas así como que ayudaron a impulsar al país, y viéndolo desde los números, desde los niveles de crecimiento, de los tratados internacionales, creo que fue nefasto para nuestra sociedad y que de alguna manera son los pilares que constituyen el estallido social del año 2019. Malamente se ratificaban convenios a partir del año 90, pero por otra parte se privatizaban los derechos sociales, ¿cierto? Entonces esa mezcla hizo un polvorín.
Entonces, este convenio fundamentalmente menciona a la no discriminación, el interés superior del niño, siempre va a estar el interés superior del niño, la supervivencia, desarrollo y protección, además de su participación en las decisiones que lo afecten, ¿ya? Las decisiones que lo afecten. Y eso es súper importante porque hasta la fecha no lo tenemos, porque un niño podría votar si es que a los 14 años puede estar en una cárcel con adultos, ¿ya? Tiene responsabilidad penal, a los 14 años perfectamente podría votar. Y además, en el contexto histórico de que fueron ese rango etario de los niños entre los 12 y los 18 años, que generaron los cambios sociales que hoy en día demanda la sociedad en su conjunto, ¿cierto? Y paradójicamente no pueden tomar decisiones sobre el futuro del país. Dentro de los 54 artículos que tiene esta normativa, que ustedes después la pueden revisar, hacer quizás grupos de formación con sus compañeros, deben prestar el artículo 32, ¿ya? Que es relativo a la edad mínima de admisión del empleo, que es lo que estábamos hablando hace un rato, y determina la edad mínima general para trabajar como mecanismo de control del acceso de adolescentes al mundo del trabajo, ¿ya? Y establece que la edad mínima no deberá ser inferior a la edad en que cesa la obligación escolar, o en todo caso, a 15 años, ¿ya? En primera instancia, lo ideal es que no cese la obligación escolar, pero por casos de derechos humanos, derechos fundamentales, todo ser humano tiene derecho a buscar formas de sobrevivir. Por lo tanto, también a un niño que tiene 15 años, que no solamente a lo mejor pertenece al 40% de la población más vulnerable, pero a lo mejor fue un padre adolescente, por ejemplo. En muchos casos también un alto número de niñas y niños que tienen su primer hijo entre los 12 y los 15 años de edad. Entonces ahí también tiene que haber una política pública que apunte a ese sector, digamos, cómo contribuir a estos muchachos a que sigan su vida escolar y a lo mejor un subsidio, algo, ¿cierto? Que hiciera que hasta los 15 años no pudiera trabajar. También es un vacío ahí de la ley, ¿ya? Y se subentiende que es responsabilidad de los padres, en el caso de los 12 a los 15 años, que tengan una situación así, pero como hemos visto muchas veces, la situación económica de las familias es compleja, entonces hay un niño que se tienen que ser responsables. Bueno, y este artículo señala además que el empleo a los adolescentes debe darse bajo criterios de protección especial que deben ser supervisados y controlados por el Ministerio del Trabajo de cada país, ¿ya? Acuérdense que esto dice de cada país porque este es un contrato internacional que lo ratifica Chile. Entonces, esto también habla sobre lo relativo a las peores formas de trabajo que en el convenio 78 y define las peores formas de trabajo infantil, teniendo en cuenta las nuevas formas de la economía y ciertos delitos contra las personas. No busca definir una política nacional, sino desarrollar acciones inmediatas y concretas para la protección de los derechos de niñas y niños y adolescentes, ¿ya? Esto quiere decir que en caso que si uno hubiera vulnerado estos derechos, el Estado tiene la obligación de hacer acción sobre esa denuncia. Si uno denunciara, por ejemplo, que hay en un campo trabajando un niño de 8 años, de 12 años, debiera llegar, si uno hace una denuncia a Carabineros, debiera llegar las instituciones que corresponden a fiscalizar a la empresa, digamos, a la contraparte. Y el convenio 182 de la OIT de 1991, como dijimos, lo ratifica Chile también en el año 2000, ¿ya? En este mismo contexto, nuestro país escribió la Agenda Hemisférica para el Trabajo Decente en el 2006, que establece el compromiso de erradicar el trabajo infantil y sus peores formas, ¿ya? Bueno, acá no sale, pero el 2006 se pensaba que en Chile el 2017 no íbamos a tener niños trabajando. Ya el 2020 casi iba a ser legendario que algún día los niños trabajaran, ¿ya? Y en ese contexto es donde se definen también las peores formas de trabajo infantil, que son dos, ¿se acuerdan que lo habíamos hablado? Bueno, el trabajo peligroso, si uno las revisa, son como 30, que ahora no las vamos a ver por tiempo, pero en rigor, cuando uno, por ejemplo, nocivos por naturaleza y nocivos por condiciones, es casi todo peligroso para un niño. Entonces, por lo tanto, casi un niño uno debiera tenerlo, digamos, un niño desde un adolescente de 15 años, sus trabajos debieran estar como en un lugar que corriera cero riesgo según la ley, ¿ya? Y con sus elementos de protección personal y todo el tema. Y los trabajos, por otra parte, son lo intolerable, que esto es la explotación sexual comercial, formas contemporáneas de esclavitud.
¿ya? Aquí de hecho hay formas contemporáneas de esclavitud, hay niños que están todo el día dándole like a los videos de ciertos aparatos, tecnología, están en las redes sociales dándole, y eso no está normado aún, porque incluso a estos niños les pagan en dólares, ¿ya? Le llega a su cuenta RUT. Entonces falta mucho por avanzar en cuanto a la política pública de las nuevas formas de esclavitud. Trabajos que ni siquiera todavía no nos imaginamos que ya existen en las redes. Entonces las peores formas, dice la esclavitud, las prácticas análogas a la esclavitud, como la venta y el tráfico de niños, la servidumbre por deudas. Eso es cuando los padres deben y pasan un niño para que sea servidumbre. La condición de siervo, el trabajo forzoso u obligatorio, con la inclusión de reclutamiento forzoso o obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados. ¿Ya? Estos son las guerras típicas en África, está completo, no es una realidad ajena a nada. ¿Ya? Y por otro lado, la utilización y reclutamiento a la oferta de niños para la prostitución, la producción de pornografía o actuaciones pornográficas. ¿Ya? Como que vivimos y tocamos algunos ejemplos, en Chile aún así existe, digamos, esta realidad. La utilización y reclutamiento de oferta de niños para la realización de actividades ilícitas, digamos el tráfico, este tipo de cosas, que son soldados que también si vamos a una población, los vemos. ¿Ya? Por eso que el trabajo infantil no solamente refiere a los niños que nosotros podemos trabajar, encontrar en la empresa o en las instituciones donde nosotros trabajamos, sino que refiere también a los niños que vemos en las casas como trabajo doméstico, o en las poblaciones como por ejemplo un soldado que está vendiendo droga, ¿cierto? Y el trabajo que por su naturaleza, por las condiciones en que se lleva a cabo, es probable que sea perjudicial para la salud, la seguridad o la moral de los niños. O sea, cualquier tipo de trabajo que atente contra la salud, la seguridad y la moral, también es penalizado. Bueno, y la ley 21.271, que adecua el Código del Trabajo en materia de protección de los niños y niñas y adolescentes en el mundo del trabajo, ¿ya? La ley se publica, se adecua al Código del Trabajo en materia de protección a los niños, niñas y adolescentes en el trabajo, la cual entra en vigencia el 1 de junio del 2021. Por eso yo les decía que delante, hace un rato atrás, que recién ahora en 2021 nuevamente, este es el contexto político de Piñera que decía de no más cename, digamos, que también se agilizan este tipo de políticas públicas, digamos, se ponen en la punta de la agenda política, ¿ya? Y recién el año 2021, o sea, hace un par de meses atrás, esta ley aumenta estándares de protección, modernizando la normativa, velando por la protección de los adolescentes que excepcionalmente deben trabajar. Excepcionalmente deben trabajar. ¿Bien? Entonces, la contratación de un adolescente con edad para trabajar, que dijimos que era los 15 años, dice que los servicios que sean prestados por el adolescente con edad para trabajar sean de aquellos que puedan ser calificados como trabajos de adolescente protegido. ¿Ya? Contar con una autorización por escrito del padre, madre o de ambos que tengan el cuidado personal, o a falta de ellos, de quien tenga el cuidado personal, o a falta de de quien tenga la representación del adolescente con edad para trabajar, o a falta de este representante, el inspector del trabajo respectivo. O sea, la inspección del trabajo debiera darle un permiso a este muchacho para trabajar en caso que no tuviera padre, ni tutor, ni representante legal. La inspección del trabajo debiera entregar este certificado para que el niño pudiera trabajar. ¿Ya? En caso que la autorización haya sido otorgada por el inspector de trabajo, por la de la inspección, este deberá poner los antecedentes en conocimiento del tribunal de la familia competente, el que podrá dejar sin efecto la autorización si la estima inconveniente para el adolescente con edad para trabajar. Quiere decir que, aunque intervenga un actor de la institución del trabajo, si el Ministerio del Trabajo estima que un trabajo que pone en riesgo la seguridad del niño, no se autoriza a trabajar el menor de edad. En cualquier caso se aplicará el adolescente con edad para trabajar lo dispuesto en el artículo 51 del Código Civil será considerado plenamente capaz para ejercer las acciones correspondientes. ¿Ya? Y una vez que ingresa al mundo laboral, ya el niño es un trabajador más, ya cuenta con los mismos derechos y todo. Y aquí hay algo que me parece interesante de la nueva ratificación, que se requiere además acompañar una licencia de enseñanza media, y si por ejemplo el niño tuviera 15 años, debiera ser un certificado de alumno regular. ¿Ya? ¿Qué es lo que se agrega? Es que este documento de alumno regular, ¿ya? Se debe actualizar cada 6 meses. ¿Ya? Por lo tanto, de alguna manera,
contribuye a la protección de que el menor no abandone su estudio, no haya una deserción escolar. Porque antiguamente tú podías efectivamente entregar el permiso de alumno regular en noviembre, por ejemplo, y a lo mejor en marzo ya no estaba estudiando, por lo tanto podía seguir trabajando sin ningún problema. O si entregaba el certificado de alumno regular en marzo, y a lo mejor en abril el niño ya dejó de estudiar, eso significaba que podría haber seguido trabajando de por vida sin haber terminado su estudio. ¿Ya? Ahora la ley insta a que este permiso de alumno regular tiene que ser cada 6 meses. Por lo tanto, si el niño entró en enero, en junio va a tener que nuevamente presentar su alumno regular, y si no lo tuviera, el empleador tendría que despedirlo, porque si no se arriesga a las infracciones de la institución competente, ¿cierto? En el fondo es para complementar que el niño estudie, Estudie, se le que da no la haya deserción oportunidad de que, escolar. siga, necesita trabajar para seguir estudiando. Exactamente, sí, ese es un buen punto de esta política pública, que hay que reconocerlo. ¿Ya? Ahora, claro, la política pública, antes de desarrollarse, interactúan varias personas, no es que solamente Sebastián Piñera ahí escribiendo la política pública, ¿cierto? Hay varios actores que ponen sus conocimientos al servicio de distintas comisiones para poder llegar a una política pública. ¿Ya? Bueno, y el horario es lo que hablábamos delante, ¿ya? Que no puede ser superior a 30 horas semanales, distribuida en un máximo de 6 horas diarias, ¿ya? Y obviamente que no puede interrumpir el proceso de escolarización del menor de edad. Ese también es un dato importante que tienen que tener siempre presente. 30 horas semanales. Eso no aplica para las temporadas altas, ponte tu verano, En que verano. Claro, en tienen verano se puede hacer una excepción. jornada completa de trabajo. Exacto. Pero eso es un dato súper importante, y antiguamente no existía ese límite tampoco de horas. Podía trabajar el No, niñito que porque yo cuando volvía a la trabajaba caja en me el tuve que salir del supermercado. colegio porque me necesitaban de tiempo completo. Exactamente. Y por lo tanto, el empleador deberá garantizar siempre y en todo caso condiciones de seguridad y salud en el trabajo para los adolescentes con edad para trabajar, así como los mismos derechos de alimentación y transporte a que se accedan a los demás trabajadores según corresponda. O sea, el menor pasa a ser un trabajador más dentro de la institución con los mismos derechos. Bueno, y aquí vemos algunos, este documento les va a quedar en sus manos, digamos, y aquí van a poder encontrar las infracciones para que ustedes puedan después revisarlo con calma, ¿ya? A las cuales se expone el empleador si es que no cumpliera con la ley que se ratifica el año 2021, que se adecua la ley 21.271. Y además se han ido ahí creando algunas instancias que también son que sea una política pública sostenible. ¿Ya? Esto quiere decir que perdure en el tiempo, ¿ya? Que no sea una política que se vaya mejorando quizás, pero claro, hay que generar también los lazos de política pública que tengan que ver con la fiscalización, ¿cierto? Que es muy difícil, sobre todo en las zonas que decías tú, que a lo mejor la única forma de llegar es con un tractor. No me imagino un inspector o un carabinero arriba de un tractor para ir a ver si es que efectivamente hay menores con sus dispositivos de seguridad trabajando, y si estos documentos están en orden, qué sé yo. Entonces faltan ese tipo de acciones, digamos, ¿ya? Desde la política pública. Pero de igual modo se constituyeron 19 comunales de erradicación del trabajo infantil, se han validado 300 modelos pilotos de intervención para el retiro de niños, niñas y adolescentes del trabajo, y más de 20 países generan estadísticas sobre el trabajo infantil con el fin de a futuro ir disminuyendo las cifras. Por eso también se trata de pesquisar desde el año 2013 los accidentes laborales que afectan a menores de edad, aunque yo creo que quizás hay que revisar ahí la metodología como lo están haciendo. Y quizás esos son trabajadores formales y no los niños informales que trabajan en el comercio y en la parte, en la agricultura y en otros sectores productivos. Bueno, y lo que habla ahí es que el objeto de una creciente descentralización significa que a futuro tratan de dar poder a las regiones para que puedan tomar algunas decisiones en materia con respecto al trabajo infantil. Como veíamos en la zona macro sur, por ejemplo, ahí se requieren no políticas centralizadas, ¿ya? Porque la realidad de los niños del norte no es la misma de la realidad del sur, por lo tanto, algunas políticas públicas se deberán adecuar en las distintas macrozonas del país, ¿ya? Bueno, y es un poco más o menos lo que estábamos hablando, son los departamentos que habían creado.
También existe ahora un observatorio de trabajo infantil, que pueden buscar su página web también. Crecer Feliz es una iniciativa, una estrategia nacional para erradicar el trabajo infantil, ahora del 2015 al 2025. ¿Se acuerdan que yo le había dicho que era como para el 2017? Ya, subimos 8 años más, ¿no? Y se espera que el rol del empresario en Chile en este sentido es fundamental, no solo para la identificación y vigilancia, sino también para prevenir y erradicar el trabajo infantil y sus peores formas, ¿ya?